El cielo sobre territorio ruso ardió en la madrugada mientras Ucrania ejecutaba una de las operaciones aéreas más devastadoras desde el inicio de la invasión. Según fuentes de inteligencia occidentales y reportes preliminares de analistas militares, las Fuerzas Armadas ucranianas habrían infligido daños catastróficos a la flota aérea del Kremlin, eliminando cerca de un tercio de su capacidad operativa en cuestión de horas. La magnitud del golpe, que se produjo en momentos en que tanto Washington como Moscú observaban atentamente cada movimiento en el tablero geopolítico, sacudió los cálculos estratégicos de ambas capitales. Los objetivos principales se concentraron en bases aéreas profundas dentro de Rusia, donde cazas Su-34, bombarderos estratégicos y helicópteros de ataque permanecían aparentemente resguardados. Oleadas de drones kamikaze de largo alcance penetraron las defensas antiaéreas rusas, saturando radares y sistemas de interceptación antes de impactar contra hangares, depósitos de combustible y pistas de aterrizaje. Las explosiones secundarias iluminaron la oscuridad visible incluso desde localidades cercanas a la frontera. Imágenes satelitales preliminares mostraban columnas de humo negro elevándose desde al menos 3 instalaciones militares clave, mientras equipos de emergencia rusos luchaban por contener los incendios. La coordinación de la operación reveló un nivel de sofisticación que muchos analistas no esperaban. Kiev habría empleado una combinación de inteligencia en tiempo real, posiblemente proporcionada por socios occidentales, y plataformas no tripuladas de fabricación nacional, capaces de volar a ras del suelo durante cientos de kilómetros. Mientras tanto, en territorio ucraniano, los sistemas Iris-T-SLM y NASAMS mantenían un escudo defensivo impenetrable, derribando cualquier intento de represalia ruso en las horas inmediatas. Baterías Patriot Pack-3 desplegadas cerca de infraestructura crítica permanecieron en alerta máxima, listas para interceptar misiles balísticos que Moscú podría lanzar como respuesta. En el frente oriental, la tensión se palpaba especialmente en torno a Marinka, donde las fuerzas ucranianas observaban con cautela los movimientos enemigos tras el golpe aéreo. Los comandantes sobre el terreno reportaban nerviosismo entre las unidades rusas, conscientes de que la superioridad aérea que alguna vez dieron por sentada se había evaporado en una sola noche. Las comunicaciones interceptadas sugerían confusión en las cadenas de mando, con oficiales exigiendo explicaciones sobre cómo tantas aeronaves habían sido destruidas sin que sonaran las alarmas a tiempo. El momento político del ataque no pasó desapercibido, con una nueva administración en Washington recalibrando su postura hacia el conflicto y el Kremlin intentando proyectar fortaleza interna. La demostración de capacidad ucraniana alteró narrativas en ambos extremos. Analistas en Bruselas y Londres señalaban que Kiev había enviado un mensaje inequívoco: la guerra aérea no es un monopolio ruso y la iniciativa puede cambiar de manos sin previo aviso. La respuesta del Kremlin llegó en forma de declaraciones airadas desde portavoces militares, quienes minimizaron los daños pero prometieron consecuencias inevitables. Sin embargo, expertos occidentales notaban la ausencia de imágenes que desmintieran las afirmaciones ucranianas, un silencio que hablaba más que cualquier comunicado oficial. En las calles de Moscú, el golpe fue omitido por los medios estatales, pero las redes sociales rusas bullían con rumores y preguntas incómodas. Para Ucrania, la operación representaba más que una victoria táctica. Era la confirmación de que la asimetría puede revertirse, de que la tecnología y la determinación pueden compensar diferencias numéricas. Los pilotos y técnicos que sobrevivieron la noche sabían que habían reescrito las reglas del enfrentamiento, pero el humo que se disipa sobre las bases rusas también arrastra una advertencia. Cada golpe invita hacia una respuesta, y en esta guerra, ninguna victoria es definitiva hasta que las armas finalmente callen. El colapso llegó sin épica ni banderas. A lo largo de cientos de kilómetros de frente, decenas de miles de soldados rusos abandonaron sus posiciones fortificadas y echaron a correr hacia el este, dejando atrás trincheras recién excavadas, depósitos de municiones intactos y vehículos blindados con el motor aún caliente. Las estimaciones preliminares hablan de hasta 100.000 efectivos en retirada desordenada, una cifra que, de confirmarse, representaría uno de los mayores desplomes tácticos desde el inicio de la invasión. Ucrania celebra lo que sus comandantes llaman el Día de la Vergüenza Rusa. Moscú guarda silencio. La debacle no ocurrió en un solo sector. Reportes desde el Estado Mayor ucraniano indican que la huida abarcó frentes múltiples, desde las cercanías de Zaporizhia hasta áreas al norte de Donetsk, pasando por zonas próximas al Dnieper, donde Nikopol ha sido testigo de meses de bombardeos cruzados y tensión sostenida. Allí, según fuentes militares locales, unidades rusas que mantenían presión artillera constante sobre la orilla occidental simplemente se desvanecieron durante la madrugada. Los drones de reconocimiento ucranianos sobrevolaron al amanecer posiciones vacías con sacos terreros aún apilados y fogatas recién apagadas. No hubo combate, solo ausencia.
Lo que desencadenó el éxodo sigue siendo objeto de análisis. Algunos analistas apuntan a un colapso logístico acumulado, semanas sin rotación de tropas, escasez crónica de munición de precisión y moral quebrada tras ofensivas ucranianas sostenidas. Otros mencionan un factor psicológico, el temor a quedar cercados tras los avances tácticos de Kiev en flancos vulnerables. La artillería ucraniana, reforzada con sistemas como el Vilka-M de fabricación nacional, habría martillado rutas de suministro clave en días previos, cortando líneas de abastecimiento y sembrando pánico entre mandos intermedios. Sea cual sea la causa, el efecto fue idéntico en todos lados. La cadena de mando se rompió y la retirada se volvió contagiosa. En el terreno la escena es surrealista. Brigadas ucranianas que avanzaban esperando resistencia encontraron pueblos enteros liberados sin disparar un tiro. En algunos casos ni civiles salieron de sótanos con mapas improvisados señalando hacia dónde habían huido los ocupantes. Equipos de desminado avanzan con cautela. Los rusos dejaron trampas explosivas en casas abandonadas, pero también dejaron tanques T-72 con las llaves puestas y radios tácticas aún sintonizadas en frecuencias militares. El botín es inmenso, pero también lo es la incertidumbre. Nadie sabe si esto es repliegue táctico o simple desintegración. Moscú no ha emitido comunicado oficial. Canales militares rusos en Telegram oscilan entre negar la magnitud de la retirada y culpar a traidores infiltrados. Blogueros afines al Kremlin, habitualmente triunfalistas, ahora publican mensajes crípticos sobre reajustes necesarios. En tanto, el mando ucraniano advierte contra el optimismo prematuro. No perseguimos fantasmas, declaró un portavoz del Estado Mayor. Verificamos cada metro antes de avanzar. El miedo a emboscadas y contraataques sigue latente. Las implicaciones estratégicas son enormes. Si la cifra de 100.000 se sostiene, Rusia habría perdido capacidad operativa en sectores enteros del frente. Ucrania gana no solo terreno, sino tiempo. Tiempo para fortificar, para reagrupar, para planear. Pero también gana algo menos tangible y más peligroso para el adversario: la narrativa de la inevitabilidad. Cada soldado ruso que huye planta una semilla de duda en el siguiente. La guerra no ha terminado, pero algo se quebró en estas horas. Quizá no sea el principio del fin, pero sin duda es el fin de cierta ilusión de invencibilidad. La noche sobre Kursk se iluminó con destellos de fuego mientras cazas F-16 ucranianos descargaban su arsenal sobre posiciones fortificadas rusas en territorio que Moscú consideraba inexpugnable. Lo que comenzó como una operación de interdicción se transformó en una masacre táctica. Un batallón completo de las fuerzas terrestres rusas quedó pulverizado en cuestión de minutos. Washington, según fuentes del Pentágono, habría dado luz verde a Kiev para emplear armamento de alta precisión sin restricciones previas, marcando un punto de inflexión en la doctrina occidental frente a Rusia. El ataque se desarrolló con precisión quirúrgica. Los F-16, equipados con munición guiada de fabricación estadounidense, realizaron múltiples pasadas sobre concentraciones enemigas identificadas previamente por drones de reconocimiento. Inteligencia ucraniana confirmó la presencia de vehículos blindados, puestos de mando móviles y depósitos logísticos agrupados en un área reducida al noreste de Kursk. La sorpresa fue total. Sistemas antiaéreos rusos, supuestamente desplegados para proteger la zona, no lograron interceptar a los cazas occidentales que operaban desde altitudes medias fuera del alcance efectivo de defensas obsoletas. En paralelo, baterías Iris-T, SLM y NASAMS establecieron un perímetro defensivo sobre el espacio aéreo ucraniano adyacente, neutralizando intentos de respuesta aérea rusa. Un misil balístico lanzado desde territorio ruso en represalia fue derribado por una batería Patriot PAC-3 estacionada cerca de la frontera, según reportes militares preliminares. La coordinación entre sistemas occidentales y aviación ucraniana demostró un nivel de integración operativa que Moscú no anticipaba. Testigos locales en localidades cercanas a Pavlivka, en el Oblast de Donetsk, reportaron movimientos inusuales de tropas rusas que habrían sido redirigidas hacia Kursk días antes del bombardeo, sugiriendo que el batallón eliminado formaba parte de refuerzos destinados a contener avances ucranianos en múltiples frentes. La destrucción de estas unidades no solo representa una pérdida material significativa, sino un golpe al prestigio militar ruso en una región que Putin había prometido defender a cualquier costo. El uso de los F-16 en misiones ofensivas profundas marca una nueva fase en el conflicto. Durante meses, Ucrania limitó estos cazas a tareas defensivas por temor a represalias diplomáticas o escaladas nucleares. Ahora, con el aparente consentimiento estadounidense, Kiev despliega su poder aéreo sin ataduras. Analistas militares señalan que esta libertad operativa podría extenderse a otros objetivos estratégicos rusos, incluidos puentes, centros logísticos y hasta instalaciones de comando en territorio ocupado. Moscú respondió con retórica incendiaria, pero con escasa acción militar efectiva.
Voceros del Kremlin calificaron el bombardeo como terrorismo respaldado por la OTAN, amenazando con represalias no especificadas. Sin embargo, la incapacidad rusa para evitar la destrucción de un batallón completo en su propio territorio expone vulnerabilidades críticas en sus sistemas de defensa aérea y coordinación táctica. Videos circulando en redes sociales, aún sin verificar oficialmente, muestran columnas de humo elevándose desde posiciones rusas mientras vehículos calcinados obstruyen caminos de evacuación. El impacto psicológico entre las tropas rusas desplegadas en Kursk y regiones limítrofes es palpable. Desertores entrevistados por medios independientes describen pánico generalizado ante la posibilidad de nuevos ataques aéreos. La moral, ya erosionada por meses de desgaste, se desploma cuando la retaguardia deja de ser segura. Para Ucrania, cada operación exitosa en suelo ruso refuerza la narrativa de que la guerra puede llevarse hasta el corazón del agresor, desafiando la percepción de invulnerabilidad que Putin cultivó durante décadas. El silencio de Washington resulta tan elocuente como cualquier declaración oficial. Al no condenar ni limitar las acciones ucranianas, Estados Unidos envía una señal inequívoca. Las reglas del juego han cambiado. Kursk arde y el mapa de la guerra se reescribe con cada sortida de los F-16. El cielo sobre Moscú se iluminó con destellas cegadoras cuando los primeros impactos sacudieron edificios gubernamentales y nudos de comunicación en la capital rusa. Europa cruzó una línea que muchos consideraban infranqueable. Misiles de largo alcance lanzados desde territorio ucraniano, con respaldo logístico y de inteligencia occidental, alcanzaron objetivos estratégicos a cientos de kilómetros del frente, convirtiendo la venganza por 3 años de asedio en una realidad explosiva que nadie en el Kremlin esperaba con tal coordinación. Las sirenas antiaéreas desgarraron la madrugada mientras columnas de humo ascendían desde complejos militares en los distritos periféricos y la narrativa de invulnerabilidad que Moscú vendía a su población se desmoronó bajo el estruendo de las explosiones. Fuentes de inteligencia occidental confirmaron que la ofensiva empleó sistemas ATACMS lanzados desde plataformas HIMARS desplegadas en regiones occidentales de Ucrania, complementados por misiles Neptune, modificados para extender su alcance más allá de los 500 kilómetros. La precisión fue quirúrgica. Centros de mando, depósitos logísticos y enlaces ferroviarios, vitales para el abastecimiento de las fuerzas rusas en el frente sur, resultaron impactados casi simultáneamente. Analistas militares señalan que la sincronización delata meses de planificación conjunta entre Kiev, Washington, Londres y París, una coalición decidida a demostrar que la paciencia tiene límites y que la retaliación puede golpear en el corazón del agresor. El Ministerio de Defensa ruso emitió una declaración furiosa calificando el ataque de acto terrorista patrocinado por la OTAN, aunque evitó especificar el número de bajas o la magnitud de los daños. Residentes en las afueras de Moscú reportaron apagones parciales y el cierre temporal de 3 aeropuertos civiles, mientras videos sin verificar circulaban en redes, mostrando cráteres humeantes junto a instalaciones que en apariencia albergaban equipos de guerra electrónica. La respuesta inmediata del Kremlin incluyó el despliegue de batallones adicionales de defensa aérea S-400 alrededor de la capital, un reconocimiento tácito de que la burbuja protectora se había perforado. Lejos del epicentro, en Novorossiysk, el principal puerto militar ruso en el Mar Negro, las autoridades elevaron el nivel de alerta y reforzaron las patrullas costeras ante el temor de que la ofensiva europea pudiera expandirse hacia objetivos navales. La base ha sido, durante años, el eje logístico que sostiene las operaciones en Crimea y el sur de Ucrania. Su paralización, aunque solo fuera parcial, representaría un golpe devastador para la cadena de suministro del Kremlin. Comandantes locales ordenaron el despliegue de lanchas patrulleras y drones de vigilancia marítima, convirtiendo el litoral en una zona militarizada donde cada embarcación es escrutada con suspicacia. En el terreno, las tropas ucranianas observaron con mezcla de asombro y júbilo cómo la artillería rusa aminoraba su ritmo de fuego durante las horas posteriores al ataque. Oficiales de brigadas mecanizadas confirmaron que las comunicaciones enemigas mostraban signos de desorganización, con unidades solicitando órdenes que tardaban en llegar desde escalones superiores, posiblemente afectados por los impactos en Moscú. Algunos batallones aprovecharon el desconcierto para avanzar posiciones en sectores clave del frente oriental, consolidando terreno que llevaban semanas disputando metro a metro. La comunidad internacional reaccionó con cautela calculada. Portavoces de la Unión Europea evitaron comentarios directos, mientras funcionarios estadounidenses hablaron extraoficialmente de legítima defensa estratégica, sin confirmar participación en la planificación. Moscú prometió represalias sin precedentes, aunque expertos dudan de que el arsenal convencional ruso pueda replicar la profundidad del golpe recibido sin recurrir a escaladas nucleares que nadie desea contemplar. La psicología del conflicto cambió. Ya no es solo Kiev la que sangra bajo bombardeos nocturnos.
Ahora Moscú despierta sabiendo que sus centros de poder también están al alcance. El ataque marca un punto de inflexión donde la guerra deja de ser un asunto periférico para Rusia y se convierte en una realidad inmediata para su élite. La venganza europea llegó no con botas en el suelo, sino con precisión electrónica y voluntad política endurecida por el sufrimiento ajeno. Moscú ya no puede fingir que la distancia la protege. El rugido de los F-16 sobre el territorio ruso marcó una escalada sin precedentes. Cazas occidentales penetraron el espacio aéreo enemigo para destruir lo que fuentes de inteligencia identifican como almacenes clandestinos de misiles balísticos norcoreanos, mientras en Moscú, Vladimir Putin convocaba a Kim Jong-un en una reunión de emergencia que sacude los cimientos diplomáticos de la guerra. La operación, ejecutada bajo cobertura nocturna, representa el golpe más profundo de Kiev contra la cadena logística que une a Pyongyang con el Kremlin. Los depósitos atacados se ubicaban en una zona fortificada cerca de instalaciones militares críticas. Según reportes preliminares de analistas occidentales, la Fuerza Aérea Ucraniana habría coordinado la misión con precisión quirúrgica. Los F-16, equipados con munición guiada de fabricación estadounidense, habrían recibido datos de reconocimiento en tiempo real, proporcionados por drones de largo alcance. Las explosiones secundarias, visibles en imágenes satelitales no verificadas, sugieren que los almacenes contenían propelente sólido y cabezas de guerra, material que Moscú venía acumulando tras meses de envíos secretos desde Corea del Norte. La elección del objetivo no fue casual. Pyongyang ha suministrado al Kremlin cientos de proyectiles de artillería y misiles KN-23, réplicas del Iskander ruso, según estimaciones de la OTAN. Estos arsenales alimentan el bombardeo sistemático contra ciudades ucranianas, desde Yarkov hasta la retaguardia logística que sostiene las operaciones en Sutsha, donde las fuerzas de Kiev mantienen posiciones ganadas en incursiones previas. Destruir esos depósitos equivale a cercenar un nervio vital del esfuerzo bélico ruso, un mensaje calculado a pocas horas de la cumbre entre Putin y Kim. La defensa aérea rusa intentó responder. Baterías S-400 se activaron en múltiples sectores, lanzando misiles interceptores que iluminaron el cielo. Fuentes del Ministerio de Defensa de Moscú afirman haber derribado varios objetivos, aunque no especifican si se trataba de los cazas o de señuelos electrónicos. Lo cierto es que al menos parte de la formación ucraniana logró completar su misión y regresar a territorio controlado, un hecho que subraya tanto la vulnerabilidad de las líneas rusas como la madurez operativa de los pilotos entrenados en Occidente. En paralelo, el arsenal ucraniano desplegó sistemas complementarios. Lanzadores HIMARS dispararon cohetes GMLRS contra nodos de comunicación que coordinaban la logística de los depósitos, mientras baterías AT-SEMS golpeaban centros de mando a mayor distancia. La defensa antiaérea alemana Iris TSLM, emplazada en la retaguardia ucraniana, habría neutralizado drones rusos que intentaban rastrear las posiciones de lanzamiento. La sincronización entre plataformas aéreas y terrestres revela un nivel de integración que Rusia no anticipó. La convocatoria de Putin a Kim Jong-un adquiere ahora dimensiones geopolíticas más amplias. Analistas en Seúl interpretan el encuentro como un intento de asegurar nuevos envíos o quizá de coordinar represalias conjuntas. Corea del Norte ha invertido prestigio político en su alianza con Moscú. La destrucción de su material en suelo ruso representa una humillación pública. Pyongyang podría presionar por contramedidas que involucren tecnología más sofisticada o incluso el envío de personal militar, una posibilidad que alarma a Washington y Tokio. En las trincheras, los soldados ucranianos celebraron discretamente. Cada misil norcoreano que no caerá sobre sus ciudades significa vidas salvadas, infraestructura intacta, moral preservada. Pero el Kremlin ya prepara su respuesta: bombardeos intensificados, amenazas de escalada nuclear, presión diplomática sobre aliados de Kiev. La guerra se ha entrado en una fase donde cada golpe genera contragolpes de magnitud creciente. La llama que encienden estos F-16 ilumina un camino estrecho entre la victoria táctica y el abismo estratégico, donde cada decisión arrastra consigo el peso de consecuencias que ningún mando puede controlar del todo. La madrugada convirtió el cielo sobre Voronezh en un resplandor naranja, mientras las primeras columnas del 41º Ejército ruso abandonaban sus posiciones fortificadas en el flanco oriental. No fue una retirada táctica, fue un colapso. Unidades enteras depusieron las armas, los vehículos blindados quedaron en mitad de las rutas de suministro con las escotillas abiertas y cientos de soldados levantaron banderas blancas improvisadas antes del amanecer. La imagen del Kremlin en llamas, confirmada por múltiples fuentes en redes sociales y satélites comerciales, selló una noche que ningún estratega ruso había contemplado en sus peores escenarios. El 41º Ejército, desplegado desde el inicio de las operaciones en el sector sur, constituía uno de los pilares del dispositivo defensivo de Moscú. Su desintegración no responde a una sola causa.
Reportes preliminares apuntan a semanas de erosión logística, bajas acumuladas por ataques con drones de largo alcance y, según testimonios de desertores recogidos por observadores internacionales, órdenes contradictorias que minaron la moral hasta el punto de quiebre. La noche del colapso, varias baterías S-300 PTPS que protegían los accesos a la región quedaron sin tripulación, sus radares seguían encendidos, pero nadie respondía a las consignas desde el mando central. El abandono masivo se produjo en cascada. Un batallón de infantería mecanizada fue el primero en rendir sus armas cerca de un cruce estratégico al este de Voronezh. Minutos después, la deserción se propagó a unidades de artillería y logística. Los oficiales de rango medio intentaron contener la desbandada mediante amenazas, pero carecían de autoridad real. Muchos de ellos también huyeron o se entregaron. Videos verificados muestran filas de uniformados caminando con las manos en alto hacia líneas enemigas, escoltados por vehículos ligeros que portaban emblemas de fuerzas ucranianas. La escena, inédita en esta escala desde el inicio del conflicto, representa un golpe simbólico devastador. Mientras el frente se desmoronaba, Moscú ardía. Imágenes satelitales captaron incendios en al menos 3 sectores del complejo gubernamental del Kremlin. Fuentes locales hablan de explosiones que precedieron a las llamas, aunque las autoridades rusas no han emitido declaración oficial coherente. Algunos analistas sugieren sabotaje interno. Otros apuntan a ataques con municiones merodeadoras que habrían burlado las defensas aéreas degradadas tras meses de desgaste. La coincidencia temporal entre el fuego en el corazón del poder y el colapso del 49º ejército no parece fortuita. La respuesta del alto mando ruso ha sido errática. Unidades de reserva fueron movilizadas hacia la brecha abierta por la deserción masiva, pero su desplegamiento es lento y caótico. La propaganda estatal emitió mensajes contradictorios. Primero negó cualquier rendición, luego acusó de traición a comandantes intermedios. En tanto, las fuerzas ucranianas avanzaron varios kilómetros sin resistencia significativa, consolidando posiciones que habían permanecido estancadas durante meses. El vacío dejado por el 42º ejército amenaza con expandirse si otras unidades adyacentes perciben que la estructura de mando se ha fracturado. El impacto psicológico resuena más allá del campo de batalla. Las imágenes del Kremlin envuelto en humo circulan en canales cerrados dentro de Rusia, alimentando rumores de crisis terminal en la cúpula. Soldados en otros sectores del frente comienzan a cuestionar si seguir órdenes tiene sentido cuando el centro del poder parece vulnerable. La desmoralización, invisible en mapas tácticos, puede resultar más letal que cualquier sistema de armas. Ahora la pregunta ya no es si Moscú puede recuperar el terreno perdido, sino si aún posee la cohesión para evitar que el colapso se convierta en contagio. El estruendo reverberó a través de la península mucho antes de que el humo se elevara sobre la vía férrea. Un convoy logístico ruso cargado con municiones y pertrechos destinados a reforzar las líneas del frente meridional quedó partido en 2 tras el impacto directo de un misil antibuque Neptuno ucraniano reconvertido para ataque terrestre. La operación, ejecutada en las cercanías del puente de Crimea, esa arteria vital que conecta Rusia continental con el territorio anexado, representa uno de los golpes más audaces contra la cadena de suministro del Kremlin en semanas. Fuentes del comando ucraniano confirmaron que el tren transportaba equipamiento crítico, proyectiles de artillería, sistemas antiaéreos portátiles y combustible para vehículos blindados. La inteligencia militar había rastreado su movimiento desde Rostov del Don, aprovechando una red de informantes locales y drones de reconocimiento que sobrevolaron la ruta durante la madrugada. Cuando el convoy redujo velocidad en un tramo cercano a Nadia, pequeña localidad que sirve de nodo ferroviario auxiliar en la logística rusa, los operadores ucranianos activaron la secuencia de lanzamiento. El Neptuno, diseñado originalmente para hundir buques enemigos en el Mar Negro, demostró una vez más su versatilidad letal al convertir vagones blindados en chatarra retorcida. El ataque no ocurrió en aislamiento. Horas antes, baterías HIMARS habían saturado sistemas de defensa aérea rusos desplegados al norte del puente, disparando cohetes GMLRS de precisión contra radares y plataformas Pantsir. Esta supresión coordinada abrió el corredor necesario para que el Neptuno completara su trayectoria sin interceptación. Analistas militares destacan la sincronización. Mientras los ATACMS mantenían bajo presión las posiciones enemigas en el Oblast de Zaporizhzhia, desviando atención y recursos, la operación en Crimea se desenvolvía con frialdad quirúrgica. Testigos reportaron una bola de fuego visible desde varios kilómetros, seguida por explosiones secundarias que sugieren detonación de municiones almacenadas en los vagones. La respuesta del Kremlin fue inmediata pero errática. Cazas Su-30 despegaron de la base aérea de Saki, sobrevolando la zona en patrullas reactivas que no lograron identificar el origen exacto del disparo.
En redes sociales rusas, blogueros militares afines al gobierno minimizaron el incidente, atribuyéndolo a sabotaje interno o fallo mecánico, narrativa que choca con evidencia fotográfica satelital que muestra el cráter de impacto característico de un misil de crucero. Para Ucrania, el golpe trasciende lo táctico, es un recordatorio de que Crimea, pese a años de fortificación rusa, permanece vulnerable. Cada tren destruido, cada depósito incendiado erosiona la capacidad de Moscú para sostener ofensivas prolongadas en el sur. Los efectos se irradian más allá del metal fundido y las vías destrozadas. Poblaciones civiles en la península, atrapadas entre lealtades divididas y el fragor de una guerra que no eligieron, sienten el suelo temblar bajo sus pies cada vez que el cielo ruge. Soldados rusos acantonados en la región reciben con creciente inquietud noticias de ataques cada vez más profundos, mientras comandantes en Moscú recalculan rutas logísticas y refuerzan escoltas. La guerra, que el Kremlin vendió como operación especial, se revela día a día como un conflicto de desgaste donde cada kilómetro de vía férrea intacta vale su peso en oro. El puente de Crimea sigue en pie, pero su sombra se acorta. Cada misil que cae cerca es un mensaje cifrado. La distancia ya no protege, y el mito de la retaguardia segura se desmorona con cada convoy que no llega a destino. La línea del Frente Oriental acaba de registrar el colapso más dramático desde el inicio de la invasión. 40.000 soldados rusos han depuesto las armas en una rendición masiva que sacude los cimientos de la campaña del Kremlin tras una intervención coordinada entre fuerzas ucranianas y respaldo logístico estadounidense que alteró el equilibrio en cuestión de días. El episodio marca un punto de quiebre. Lo que Moscú presentaba como avance irreversible se ha convertido en desintegración de unidades enteras, incapaces de sostener posiciones ante la presión combinada de artillería de largo alcance, superioridad en inteligencia satelital y el agotamiento acumulado tras meses de desgaste. El Pentágono confirmó el envío de un paquete de asistencia sin precedentes que incluye sistemas de contraataque profundo, munición guiada de precisión y plataformas de vigilancia aérea permanente. Esa inyección de capacidad operativa permitió a Kiev identificar concentraciones de tropas rusas en sectores clave del Donbass, entre ellos los alrededores de Pervomaiske, donde brigadas mecanizadas intentaban consolidar corredores de suministro. La inteligencia estadounidense rastreó movimientos nocturnos, detectó depósitos de combustible y reveló fallas en la cadena de mando que dejaron a batallones enteros sin órdenes claras ni rutas de repliegue seguras. La operación comenzó con saturación de objetivos logísticos. Baterías HIMARS martillaron nudos ferroviarios y parques de vehículos blindados, mientras drones Punisher UAV sobrevolaban posiciones adelantadas, transmitiendo coordenadas en tiempo real. Los impactos desmantelaron la capacidad de maniobra rusa, convoyes quedaron varados, unidades de infantería perdieron contacto con sus mandos superiores y la moral se desplomó cuando quedó claro que no habría refuerzos. En paralelo, unidades ucranianas avanzaron desde flancos protegidos por cobertura electrónica que cegó radares y sistemas antiaéreos, obligando a las fuerzas del Kremlin a elegir entre combate asimétrico o capitulación. La rendición no fue simultánea. Según fuentes del Estado Mayor ucraniano, grupos dispersos comenzaron a ondear banderas blancas al amanecer del tercer día de ofensiva, primero en compañías aisladas, luego en formaciones completas. Oficiales intermedios, conscientes de que habían perdido toda ventaja táctica, negociaron la entrega de armas a cambio de garantías de trato conforme a convenios internacionales. Testimonios preliminares hablan de soldados exhaustos, muchos reclutados mediante movilización forzosa que llevaban semanas sin rotación ni abastecimiento adecuado. El colapso psicológico precedió al militar. La certeza de abandono por parte del alto mando ruso hizo el resto. Washington subrayó que su papel se limitó a provisión de equipamiento y análisis de inteligencia, pero el impacto estratégico es innegable. La Casa Blanca evitó triunfalismos públicos, aunque funcionarios bajo anonimato reconocieron que la magnitud de la rendición supera cualquier proyección previa. Moscú, por su parte, guarda silencio oficial. Canales afines al Kremlin intentan minimizar el episodio calificándolo de reposicionamiento táctico, pero la evidencia visual, columnas de prisioneros, arsenales abandonados, desmiente cualquier narrativa de control. El efecto dominó ya se siente. Brigadas rusas en sectores adyacentes muestran signos de desmoralización, deserciones aumentan y la cadena logística ya frágil enfrenta presión adicional para redistribuir recursos. Kiev, entre tanto, evalúa cómo consolidar el terreno recuperado sin sobreextender líneas de suministro propias. La comunidad internacional observa con cautela. Una rendición de esta escala puede abrir ventanas diplomáticas o, por el contrario, endurecer posturas en Moscú si el Kremlin interpreta la situación como humillación inaceptable.
40.000 uniformes en manos ucranianas representan más que una cifra. Son la fractura visible de una campaña que prometía ser breve y que ahora enfrenta la posibilidad de colapso en cadena. La guerra no ha terminado, pero la ecuación acaba de cambiar de forma irreversible. El Mar Negro volvió a teñirse de humo y metal retorcido cuando un buque de guerra ruso, cargado con más de 150.000 proyectiles destinados a bombardear posiciones ucranianas en el sur, fue alcanzado por un misil antibuque Neptune en aguas territoriales disputadas. La embarcación, identificada preliminarmente como una unidad de apoyo logístico de la flota del Mar Negro, transportaba munición que habría alimentado semanas de fuego de artillería contra infraestructura civil y puntos defensivos ucranianos. Según fuentes de inteligencia naval en Odessa, el ataque ocurrió en horas nocturnas cuando el buque navegaba sin escolta aérea significativa, confiando en su sistema de defensa antiaérea de corto alcance que resultó insuficiente ante la velocidad subsónica rasante del Neptune. El misil ucraniano, desarrollado originalmente como respuesta a la amenaza naval rusa tras la invasión de Crimea, voló a apenas metros sobre la superficie del agua, evadiendo radares convencionales hasta impactar en la sección media del casco. Testigos en la costa de Mykolaiv reportaron un destello naranja seguido de una columna de humo que se elevó varios centenares de metros. La detonación secundaria, provocada por la ignición de la carga de proyectiles en las bodegas, fracturó el buque en dos secciones que comenzaron a hundirse en cuestión de minutos. Equipos de rescate rusos lograron evacuar parte de la tripulación, pero el número de bajas permanece sin confirmar oficialmente. Este golpe representa un nuevo capítulo en la guerra naval asimétrica que Ucrania ha librado desde el inicio del conflicto. Sin flota de superficie significativa, Kiev ha dependido de sistemas como el Neptune, drones marítimos no tripulados y en tierra, de plataformas de largo alcance como los HIMARS provistos por Estados Unidos y los ATACMS, que han redefinido la capacidad de proyección de fuerza ucraniana. Mientras el Neptune golpeaba en el mar, baterías de ATACMS continuaban operando desde posiciones móviles en zonas cercanas a Kropivnitsky, apuntando a depósitos de munición y centros logísticos rusos en la retaguardia ocupada. La coordinación entre ataques marítimos y terrestres sugiere una maduración en la doctrina operativa ucraniana, que ahora integra inteligencia satelital occidental con capacidades de fuego indígena. La pérdida del buque no solo priva a Moscú de una cantidad crítica de munición, sino que expone la fragilidad de sus líneas de suministro marítimas. Desde el hundimiento del crucero Moskva en 2022, también por un Neptune, la flota del Mar Negro ha operado con extrema cautela,